Mientras estás en el auto, limpiando, cocinando, podés escuchar un audiolibro para aprender. Aprovechá los tiempos muertos para seguir aprendiendo. Imagínate en la persona que te puedes convertir si todas las semanas te lees 5 libros de desarrollo personal, finanzas, gestión del tiempo, comunicación efectiva. ¿Y qué pasa si no quiero? No quiero que el tiempo pase sin vivirlo, esperando empezar a vivir cuando consiga lo que creo que necesito para ser feliz. Vivimos en una era que elegir no es fácil, que el tiempo es limitado y las opciones son casi infinitas. Poder elegir es un privilegio económico y mental. Vi que al final te teñiste de negro. Una lástima, te quedaba mejor castaño. Pero bueno, te venía a decir si estás segura de que este año no vas a inscribirte en ninguna materia de la facultad. Yo sé que estás ocupada y que dijiste que querías dedicarte a tus proyectos, pero lo pensaste bien. Si no, ¿cómo te vas a recibir? No hay suficientes videos sobre estar en paz con una misma, de aceptar nuestra versión actual y nuestra realidad. Siempre estamos buscando crecer internamente para sentirnos mejor con nosotros mismos y a su vez obligados a disfrutar la vida, pero sin realmente lograrlo porque toda nuestra esperanza está en esa meta de superarnos, de ser mejores y cumplir nuestros sueños. Y la sociedad dicta de que si no lo lograste es porque no te lo propusiste lo suficiente, porque no lo intentaste, porque si otro pudo es porque lo quiso con más ganas, porque querer es poder. Y no siempre querer es poder. A veces no es que sos demasiado vago, a veces no es que no intentaste lo suficiente. A veces no pasa algo malo solo para aprender una lección. Simplemente, a veces la vida no es justa. Y cuando hablamos de sueños no es solo querer llegar a la meta, es estar dispuesto a sacrificar muchas cosas en el camino para lograrlo. Y si lo doy todo y no llego, tengo que sentirme mal conmigo misma, pero no por mucho tiempo, porque tengo que volver a levantarme, volver a pelear, porque qué vergüenza ser parte de aquellos que no lo lograron, que quedaron estancados, o simplemente que no lo hicieron lo suficiente. Pero si no quiero, si mi sueño no es tan grande, ¿qué pasa si no siempre lo quiero tanto? ¿O lo dejo de querer? ¿Por qué no puedo elegir a qué darle mi tiempo y a qué no? Siempre fui buena alumna, pero en varios momentos de la carrera universitaria empecé a odiar tener que estudiar. Y no odiar solo como una forma de decir, de verdad me ponía mal. Entonces pasé a ser una mala alumna, alguien que no podía estudiar, que abandonaba materias para no dar exámenes. Me costó redescubrirme y entender que yo no odio estudiar. En realidad amo aprender cosas nuevas. Pero la paso mal cuando soy evaluada y me fuerzan a aprender cosas que ni quiero ni necesito. Deberíamos querer aprender porque es divertido, porque nos interesa y no porque tenemos que conseguir un reconocimiento, la mejor nota o un diploma. Cuando descubrí lo que en verdad me gusta, que es crear videojuegos, me di cuenta que disfruto el proceso y me siento libre creando el mundo a mi manera. La verdad que editando este video me hizo reflexionar sobre lo que estaba mostrando y aunque creo fielmente en todo lo que estoy diciendo, la verdad es que es más fácil decirlo que aplicarlo. Y en el día a día, si bien intento aplicar esta filosofía
de intentar no ser tan exigente conmigo misma. Algo adentro mío aún le cuesta romper esta barrera de no la perfección o no a la mega productividad y no asociar el sentirme bien con sentirme útil. Sobre todo quiero que se entienda que todo esto es un proceso que llevó hace tiempo, pero todavía sé que me falta mucho más camino por recorrer y que estoy intentando cada día ser más amable conmigo misma. Y quería traer este video para reflexionar con ustedes, encontrar a esa gente que está atada, como lo estuve yo, a la autoexigencia, a la productividad, a lo difícil que es tener un hobby sin atarlo a eso de ser perfectos o mejores cada día y simplemente hacerlos porque nos hace bien. Es por eso que a este video le puse el poder de elegir, porque a veces no es tan fácil tomar esa elección. Yo muchas veces quiero descansar y mi cerebro no me lo permite. Y es porque tanto sobreestímulo, tanto mensaje de que hay que ser productivos, me terminó jugando en contra. Y eso es un poco lo que quería expresar en este video y que reflexionemos juntos. Y eso es todo. Espero que puedan tener una gran semana y recuerden descansar.